Buen día, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Panamá 2021. Nos encontramos en el Salón Ercilia Ramos Argote y en breves minutos dará inicio la actividad La Brecha Educativa en Panamá con UNICEF, UNESCO, el Centro de Investigación Educativa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y la Cámara Panameña del Libro. Esta actividad se estará transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Les recordamos que los mensajes, micrófonos y videos estarán deshabilitados y se activarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. La interacción con los panelistas y moderadores solo se podrá hacer a través del apartado de preguntas y respuestas, el cual se encuentra en la parte inferior de las opciones de la sala. Sin más, cedemos la palabra a la gente de ONU que va a dar unas palabras de bienvenida. Gracias a todos, todas, por estar aquí con nosotros esta tarde para explorar este tema de la brecha educativa en Panamá. Mi nombre es Nanette Svensson, soy la directora del Centro de Investigación Educativa de Panamá y soy la moderadora de esta mesa de onda. Primero me gustaría agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro por abrir este espacio físico y virtual dentro de la feria al sistema de los Estados Unidos y al Centro de Investigación Educativa para coordinar esta discusión sobre un tema de importancia y urgencia nacional. Es un honor tener con nosotros en esta mesa un grupo de profesionales nacionales e internacionales muy distinguidos. La profesora Anabela Yepes, directora nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional del Ministerio de Educación. La señora Romina Kasman, especialista en educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José, Costa Rica, vino especialmente para este evento. El señor Francisco Trejos, oficial de educación de la UNICEF Panamá. La doctora Debbie Cicollos, fundadora y presidenta de la Fundación ProEd en Panamá. Y el señor Jorge Iglesias, presidente de la Fundación Educación en Progreso de Panamá. Ahora es un gran placer presentar la coordinadora referente del Sistema de las Naciones Unidas en Panamá, la señora Cristian Munduate, que nos ofrecerá una palabra de bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Me acojo a los saludos protocolarios, señoras, señores, público en general que están siendo parte y serán parte activa de este foro. Realmente quisiera iniciar mi intervención agradeciendo a la Cámara Panameña del Libro por la oportunidad que nos ofrecen al Sistema de las Naciones Unidas, a todas sus agencias, fondos y programas, de tener estos espacios de reflexión durante la Feria del Libro 2021. La pandemia nos está haciendo buscar modalidades más creativas para poder continuar estimulando la práctica del conocimiento, para poder continuar alimentando ese apetito por la educación. Y a pesar de que la pandemia ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, seguimos aunando esfuerzos para salir de esto, ¿no? Y el entorno educativo no ha sido un sector que se ha quedado libre de los impactos negativos del COVID. Yo quiero destacar que como producto de la pandemia, alrededor de 1.500 millones de estudiantes se han quedado cesantes fuera del sistema educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos 1 de cada 3 niños no están
en las escuelas o no tienen también la oportunidad de recibir una educación virtual o a distancia. Esto definitivamente les está cortando las posibilidades y las oportunidades de desarrollo ahora y en el futuro. Y esto ha abierto y ha exacerbado más las brechas. Y no, hoy hablamos de brechas educativas, pero mañana serán brechas sociales, brechas económicas, grandes brechas de gobernabilidad, brechas climáticas. O sea que si solo estamos viendo el problema de hoy, tenemos que pensar en la gran cantidad de problemas que se nos vienen en el futuro. En Panamá tenemos más o menos 800,000 niños y niñas matriculados tuvimos para el 2020 y cerca del 80% siguen algún tipo de educación virtual o a distancia, ¿no? Y el 20% restante ya está en alguna modalidad de semipresencial o tutorías presenciales. Realmente 8 de cada 10 niños no están accesando el tiempo necesario ni están teniendo la atención educativa necesaria que definitivamente da la educación presencial. Hemos dicho que la pandemia nos trajo nuevas formas de comunicarnos, de trabajar más eficientemente, no necesariamente in situ, presencial, pero me parece que la educación sí es uno de estos elementos que aún requiere la presencialidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar soluciones, tenemos que aunar esfuerzos, se tiene que tener un compromiso colectivo de poco a poco el retorno seguro a clases. Y cuando digo compromiso colectivo es que también a veces nos distanciamos y pensamos, bueno, esto es responsabilidad exclusiva del gobierno. El gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, pero los padres de familia tienen una gran responsabilidad, las y los maestros tienen una gran responsabilidad y las comunidades tienen una gran responsabilidad. Entonces, esto requiere, y voy a usar el eslogan de la campaña de vacunación, pero es que es muy profundo, requiere que todos juntos abordemos el problema. Requiere que todos juntos reconozcamos que cada uno tenemos algo que dar, un resultado que producir y una responsabilidad que asumir. Los niños realmente necesitan, los niños y las niñas, que no los dejemos atrás, que no les cortemos las alas, que necesitan que no les limitemos sus oportunidades. Desde las Naciones Unidas, y en ese sentido, reconocemos y aplaudimos el anuncio realizado por el Ministerio de Educación sobre el retorno paulatino a las escuelas y esperamos que realmente el porcentaje de los niños que asisten se acelere. La vacuna está ahora a disposición de personas mayores de 12 años. Y aquí el mensaje es que también lleven a sus niños y a sus niñas a vacunar, porque este es un elemento importante para que también puedan volver a las aulas. Las vacunas salvan vidas, las vacunas son seguras y las vacunas previenen. No garantizan no adquirir el virus, pero sí garantizan que los efectos sean menores. Otro elemento importante es que ya el 90%
del cuerpo docente del sistema de educación ya está inmunizado. Y la verdad es que todos queremos en el sistema educativo excelente infraestructura, excelente mobiliario, excelente material educativo, pero el elemento fundamental de la educación son los docentes, ¿sí? Y entonces, como decía mi abuelita, para recibir educación, si no hay un lugar, aunque sea debajo de un árbol, pero necesitamos un maestro. Entonces, aquí un llamado fuerte al cuerpo docente panameño, para que juntos nos comprometamos para que los niños puedan nuevamente volver a las aulas y para que les demos esa oportunidad de vida que toda niña y niño se merece en Panamá. La educación es ahora, pero también los niños no pueden esperar. Un año perdido en la vida de un niño no se recupera. Y entonces por eso es que es importante que todos los niños, aquellos niños y niñas que se encuentran en las comarcas indígenas, los que viven en los barrios urbanos marginales, en donde, por ejemplo, tienen que compartir un teléfono entre 3, 4 y hasta 5 miembros de la familia, entre los primos y los hermanos. Estos niños son los que hay que localizar y hay que darles esa oportunidad. Hoy, más que nunca, Panamá y el resto de los países del mundo tienen que garantizar la educación y tienen que convertirla en un elemento central de la respuesta y la recuperación de la pandemia. Quiero realmente dar la bienvenida en este panel sobre brecha educativa, en donde tenemos la presencia de UNESCO, UNICEF y el Centro de Investigación Educativa, para que desde cada una de sus experticias puedan compartir con el público que nos acompaña el día de hoy sus reflexiones y que ojalá que durante la discusión activa que tengamos con el público podamos también sacar elementos que permitan contribuir en el plan de retorno a clases. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, coordinadora, por las palabras y por acompañarnos esta tarde. Esta mesa redonda explora cómo el brote de la pandemia de COVID en marzo de 2020 y el cierre de los planteles educativa en Panamá entre las y los estudiantes que asisten a las escuelas públicas y los que asisten a las escuelas privadas se ha profundizado, haciéndose aún más visible. Y esta brecha tiene que ver con varios factores que incluyen el acceso a la conectividad y dispositivos adecuados, como mencionó la coordinadora, la preparación docente, la calidad de los procesos de la enseñanza y los materiales educativos y la necesidad que eso promuevan la inclusión y la equidad, la infraestructura escolar, la situación socioeconómica del hogar y la preparación de los sistemas educativos para enfrentar situaciones de emergencia, entre otros. Es una situación compleja. Recientemente, la UNICEF ha realizado la tercera encuesta de hogares que busca generar evidencia, datos sobre la situación de la familia con niños, niñas y adolescentes durante la COVID-19 en Panamá para conocer el impacto de esta crisis en la educación, en el ingreso familiar y en la alimentación y protección.
Los resultados de esta encuesta forman la base para nuestra discusión esta tarde. Así que ahora paso la palabra al señor Francisco Trejos de la UNICEF Panamá para que nos presente un resumen de los resultados de esta encuesta de hogares y sus implicaciones para la educación en Panamá. Después de su presentación, tengo varias preguntas para los panelistas y después de escuchar sus respuestas, vamos a abrir la discusión al público presente y virtual. Gracias. Muchas gracias, Nanette. Es un verdadero honor estar acompañado de tan distinguidos panelistas el día de hoy. Quiero agradecer especialmente a la Cámara Panameña del Libro, al Ministerio de Cultura y todas las organizaciones que apoyan este evento tan importante por siempre poner la educación en primer lugar, un pilar de nuestra sociedad y que obviamente nos trae aquí el día de hoy para conocer con mayor profundidad cómo es la situación, cómo está la situación de los niños, niñas y adolescentes. Como mencionó Nanette, UNICEF realiza la tercera encuesta de hogares para conocer la situación de la niñez y de las familias durante la pandemia. Hace más de un año realizamos la primera encuesta y en esta ocasión vamos a conocer con mayor profundidad sobre el acceso, calidad de la educación a distancia. Se realizaron entrevistas telefónicas en todas las provincias del país y además se realizaron entrevistas profundas en contextos urbanos, rurales y en las comarcas por primera vez. Siguiente. La encuesta de hogares nos revela que en las provincias se ha mantenido la cantidad de estudiantes que están conectados a algún tipo de educación a distancia. Para ser más precisos, 9 de cada 10. Hay un ligero incremento con respecto a la encuesta anterior y esto nos hace ver los esfuerzos notables de las autoridades, pero sobre todo de las familias. Sin embargo, y hay que reconocerlo, hay territorios, especialmente en las comarcas, que en términos de conectividad y calidad nos resultan muy preocupantes. Siguiente. Cuando hablamos de educación a distancia, es importante recordar que un estudiante puede recibir educación a través de múltiples vías: televisión, radio, guías impresas, celular, principalmente mediante la aplicación WhatsApp o mediante una computadora y plataformas, ¿no? Como pueden ver, de izquierda a derecha está primero los estudiantes que reciben educación a través de plataformas y se evidencia un incremento. Sin embargo, vemos también que la cantidad de estudiantes que todavía se conecta a través de un celular sigue siendo alta. Tenemos que reconocer que un celular no es el medio más óptimo para recibir educación y bueno, vemos también cómo va disminuyendo los estudiantes que acceden a través de las lecciones por radio y televisión y se mantiene también los estudiantes que utilizan materiales impresos y plataformas web con descarga de materiales. Esta es la realidad de las provincias. Siguiente. Cuando analizamos la información según el contexto socioeconómico, aquí es donde comenzamos a ver las brechas. Para los hogares con mayores recursos, sus estudiantes, digamos que un 87% tienen acceso a plataformas virtuales que les permiten una interacción con sus docentes. Pero en los hogares con mayores ingresos, los estudiantes en su mayoría tienen acceso a la educación a través de la aplicación WhatsApp, ¿no? Entonces, ya sabemos que no es el medio ideal, ¿no? Siguiente. Otra de las variables, bueno, la variable importante de cómo reciben la educación, obviamente en la educación a distancia, en estos momentos, el 90% de los estudiantes del sistema educativo está recibiendo educación a distancia. Podemos ver también las diferencias en cuanto a qué tipo de dispositivos ellos utilizan. Vemos que en los hogares con mayores ingresos, la mayoría tiene acceso
a computadoras portátiles o computadoras de escritorio. Sin embargo, nuevamente vemos que en los hogares con menos ingresos, el 69% de los estudiantes acceden a través de un celular. Y cuando analizamos cuántos dispositivos se disponen en el hogar, cuando vemos en los hogares con menores ingresos, solamente tienen un dispositivo en la mitad de los hogares, y eso es una gran diferencia con respecto a los hogares con mayores ingresos, donde solamente es en un 19%. Entonces vemos que las brechas de cómo se está recibiendo la educación aumentan de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias. Y esto es muy preocupante. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver parte de lo que nos revelan las encuestas, las entrevistas profundas que se realizaron en diferentes contextos. Nos vamos a enfocar principalmente en las comarcas. Las familias, los cuidadores y los niños manifiestan que no tienen suficiente señal. Obviamente las comarcas tienen debilidades estructurales donde inclusive no hay ni siquiera agua potable o luz eléctrica, ¿no? También es muy costoso, digamos, que tener acceso a equipos, y también los estudiantes sienten que les ha tocado aprender solos, ¿no? Y es por eso que vamos a ver más adelante cómo los estudiantes desean regresar a las aulas, extrañan a sus docentes. Siguiente. Otra de las variables que es muy importante es la cantidad de horas que los estudiantes dedican diaria a la educación, ¿no? Normalmente, y dependiendo del nivel, dependiendo de la escuela, un estudiante puede estar entre 6 a 8 horas en la escuela, ¿no? Pero cuando vemos lo que nos revela esta encuesta de hogares es que en las escuelas públicas un 48% de los estudiantes solamente está de 1 a 3 horas, mientras que en las escuelas privadas este porcentaje baja al 13%, ¿no? Y ya vemos los contrastes. Normalmente un estudiante puede estar, y dependiendo del nivel, muchísimas más horas. Esto significa que se están perdiendo horas de aprendizaje. Y el Banco Mundial estima que, y son las estimaciones más modestas, que en estos momentos podemos estar hablando de una pérdida de 2 años de escolaridad, ¿no? También es muy importante ver la frecuencia en que los estudiantes reciben clases, ¿no? Y con respecto a las escuelas públicas versus las privadas, digamos que tenemos un gran porcentaje que solamente recibe entre una vez a la semana o pocas veces a la semana, ¿no? Un 25% versus un 7% de las escuelas privadas, ¿no? Lo ideal sería que los estudiantes asistan con regularidad diaria, ¿no? Siguiente. Otro de los aspectos que es importante en cuanto a la calidad educativa, y esto nos da ciertos indicios de cómo está la calidad en estos momentos, es cómo si los docentes están resolviendo las dudas de los estudiantes. Y quisiéramos que la mayoría de los hogares manifestara que el 100% de los docentes está resolviendo la mayoría de las dudas, pero vemos con mucha preocupación que el 43% de los hogares manifiesta que solamente el 43% de los hogares que se están resolviendo todas las dudas, ¿no? Entonces, si lo analizamos por región, por ejemplo, podemos ver la región de Los Santos, que el 71% de los hogares manifiesta que sí se están resolviendo todas las dudas versus la región de Veraguas. Ahí hay que entender qué es lo que está pasando y sería interesante analizarlo. Siguiente. Esto también es muy importante, que es la frecuencia de la interacción entre los docentes y los estudiantes. Normalmente en un aula, en una sola clase, hay muchas interacciones, ¿no? Entonces podemos ver el contraste entre escuelas públicas y escuelas particulares. En las escuelas públicas, en estos momentos, 3 de cada 10 manifiestan que tienen varias interacciones al día, mientras que en las escuelas particulares 7 de cada 10 hogares muestran que tienen varias interacciones al día también. Siguiente.
Y bueno, aquí podemos ver cómo se evidencia el descontento de los padres de familia y los estudiantes en las comarcas. Se evidencian grandes niveles de insatisfacción, descontento por la poca atención. Algunos afirman que deben esperar semanas. Hemos conocido de casos que ni siquiera, digamos que el contacto llega a ser a una vez por semana, ¿no? Entonces es un gran desafío y aquí podemos ver en la propia voz de los niños y de sus padres de familia. Los profesores llaman cada 15 días, no llaman ni chatean. Difícil porque es lo mismo que ellos vean a la maestra. Hay cosas que a veces que uno como madre no entiende, ¿no? Y esto es un sentir sobre todo de las madres que sienten que no tienen, digamos que las habilidades o los conocimientos para acompañar ese proceso educativo, ¿no? Y en la educación a distancia es clave que los estudiantes tengan ese acompañamiento, ¿no? Entonces este es el sentir de las madres en las comarcas, que principalmente son las que velan por el proceso educativo. Siguiente. Bueno, también es muy importante evaluar la percepción sobre la calidad educativa y podemos ver que a nivel de las provincias, las familias evalúan la calidad educativa en un 53% entre pobre a promedio, ¿no? Y aquí vemos el testimonio de uno de los estudiantes que dice, me siento no muy bien aquí porque en verdad no aprendo mucho con los módulos, ¿no? Obviamente que en las comarcas se opta más por los módulos por todas estas debilidades estructurales y la falta de acceso a otros medios de educación a distancia. Y bueno, también los estudiantes nos dicen que no están aprendiendo tanto desde casa, ¿no? Los estudiantes dicen que van más lento, el proceso virtual es muy difícil también, la virtualidad genera mucha fatiga, aburrimiento y sobrecarga. Siguiente. Bueno, también es muy importante reconocer quién es la persona, el pilar que sigue el proceso educativo, y vemos que en el 80% de los hogares son las madres, y aquí también ocurre algo, ¿no? Qué difícil si una madre está encargada del proceso educativo y su hijo está en casa, que la madre se pueda incorporar al sector productivo, al emprendimiento, porque tiene esa gran responsabilidad, ¿no? Y la reapertura de escuelas es parte de la reactivación económica, porque si las escuelas están abiertas, eso permite que este grupo de madres también puedan tener un medio de vida, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí vemos también que las madres, lo que les mencioné anteriormente, expresan no tener suficiente nivel educativo, y es bien preocupante también porque en la educación a distancia el acompañamiento es clave. Siguiente. Bueno, esto es muy importante también porque la encuesta de hogares nos ha revelado que más de la mitad de los hogares quiere regresar a algún tipo de modalidad, ya sea semipresencial o presencial. También sabemos que el principal, digamos que causa de que los padres no quieran que sus hijos regresen, que estamos hablando del 45%, es el miedo al contagio. Y bueno, para nosotros es muy importante comunicar que todos los estudios científicos que tienen que ver con los contagios en escuelas, mientras que se tomen todas las medidas de bioseguridad, la escuela es uno de los entornos más seguros, inclusive más que otros como restaurantes o centros comerciales, ¿no? La escuela debe ser una prioridad porque no solamente digamos que impacta la parte de los aprendizajes, también quizás la única oportunidad de una merienda, la única oportunidad de recibir una atención psicoemocional es la que puede brindar la escuela en muchas comunidades. Y bueno, aquí vemos, y esto está más que claro, no solamente a través de la encuesta de hogares, sino a través de diferentes sondeos o visitas de campos que hemos realizado. La mayoría de los estudiantes quiere volver a la escuela.
Los estudiantes extrañan a sus docentes, sienten que no están aprendiendo. Pensemos en el caso de un estudiante que está estudiando en IPT, por ejemplo. ¿Cómo un estudiante de plomería o de soldadura puede aprender esta educación que es tan importante? O por ejemplo, en el escenario que tenemos también, probablemente los niños que ingresaron en primer grado van a tener una presencialidad por primera vez en tercer grado, en un momento que es tan clave para la lectura, ¿no? Y los desafíos que tenemos de país en estos momentos. Antes de la pandemia, el 50% de los estudiantes del país no llegaban al nivel mínimo. En las comarcas era casi 90%. Es un escenario muy retador que con la pandemia, digamos que se puede ver agravado, y es por eso que desde UNICEF y el Sistema de Naciones Unidas abogamos porque se acelere la educación semipresencial y la reapertura de las escuelas. Siguiente. Y bueno, siguiente. Lo hemos mencionado, es urgente que más niños tengan esa interacción presencial con sus docentes. Lo mencionó la coordinadora residente, 90% de los administrativos y docentes están vacunados, y las consecuencias de seguir de estos estudiantes sin recibir educación presencial se puede convertir en una crisis generacional. Siguiente. Bueno, nosotros recomendamos que la reapertura de escuelas se dé de acuerdo al contexto de cada corregimiento, que el retorno sea seguro, todas las medidas de bioseguridad, y también que las escuelas sean la prioridad, que sean las actividades las últimas en cerrar y las primeras en abrir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por los datos y la información. Ese resumen nos ayuda a poner cifras y números con las historias reportadas en las noticias y con nuestras propias observaciones. Así que súper útil la evidencia. Gracias. Ahora voy a poner en la mesa 2 preguntas generales para todos nuestros panelistas, y en cada una tendrá 5 minutos para responder. Ya saben cómo vamos a monitorear esto. Las preguntas son: ¿cuáles han sido los principales desafíos de la pandemia en el disfrute del derecho a la educación, especialmente por parte de las poblaciones más vulnerables? Primero. La segunda pregunta es: ¿cuáles serían las principales recomendaciones que usted en su cargo respectivo realizaría a los distintos actores para priorizar las atenciones, servicios e intervenciones que se requieren para salvaguardar la vida y el bienestar físico y emocional de niños, niñas y adolescentes, y reducir la brecha educativa? Realmente las brechas educativas, como estamos viendo, y la desigualdad educativa. Bueno, preguntas largas, pero ya nuestros panelistas están preparados para todo esto, y vamos a ir en orden de estar sentados, si está bien, y tenemos que estar un poquito estrictos con el reloj por el tiempo limitado que tenemos para esta mesa. Así que cada una sí va a tener 5 minutos, y Maritza va a señalar a cada uno cuando tiene un solo minuto más de hablar. Así que, y va a enseñarle una tarjetita. Así que para que estén pendientes, por favor. Vamos a comenzar con la profesora Anabela Yepes, directora nacional de formación y perfeccionamiento profesional. Muchísimas gracias, profesora del Ministerio de Educación de Panamá. Bien, muy buenas tardes.
Bueno, para el Ministerio de Educación, dirigido por Su Excelencia la señora ministra Maruja Gorday de Villalobos y nuestro señor presidente Laurentino Cortizo, cuando inicia la pandemia en marzo de 2020, teníamos muchas interrogantes, muchas expectativas, ya que nosotros no contábamos con una situación como esta, nadie estaba preparado. Sin embargo, en todo este proceso y esta preocupación, es como la señora ministra recibe el apoyo de organizaciones tanto nacionales como internacionales y nos apoyan para poder brindarle a los docentes capacitaciones en entornos virtuales en diferentes plataformas. El Ministerio de Educación en años anteriores venía capacitando a los docentes a través de la semipresencialidad. Fue algo en el que quiso incursionar, sin embargo, los docentes no se atrevían, ya sea por miedo o por muchas cosas, ¿no? Pero recibimos ese gran apoyo de organizaciones como PROED, Fundación Lewis Galindo, Fundestin, Fundación Hazme Brillar, Enseña por Panamá, y desde la Dirección Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional con nuestro Instituto de Formación de Líderes Educativos. Es así como logramos desde abril 2020 hasta diciembre 2020 capacitar en entornos virtuales o en alguna manera en tecnología a más de 12.585 docentes. Y en otras modalidades logramos capacitar a más de 36.000 docentes, dando un total en el periodo de abril a diciembre 2020, capacitar 50.125 docentes a nivel nacional. No con ello podemos decir que todos los docentes están preparados para dar las clases de manera virtual. Es un poquito costoso para los docentes, sin embargo, muchos lo lograron y se atrevieron, y también nosotros como Ministerio de Educación logramos llevar al docente a cómo preparar módulos, guías. No es fácil, pero muchos docentes, la verdad, han hecho un gran esfuerzo y hay que respetarles, ya que no se convirtió, el periodo de clase no fue ya de 7 a 12, sino de 7 de la mañana hasta 11 de la noche. La verdad que ha sido una labor de mucha entrega desde el Ministerio de Educación, todas las organizaciones que nos han apoyado y también de parte de los docentes, padres de familia y estudiantes, porque nadie estaba preparado para esto. Bien, también podemos decir que los docentes, dentro de las capacitaciones, se llevó a los docentes en plataforma Esther, que es la plataforma que lideriza el Ministerio de Educación. Gran cantidad de docentes, podemos decir de 12º grado, tomaron la capacitación, 3.000 docentes en esta plataforma para poder apoyar a nuestros chicos de 12º grado. El año pasado, en verano 2020, en lo que fue, el periodo abril a diciembre de 2020. Y en este año, 2021, hemos capacitado también a muchos docentes y estamos incursionando en algunas otras modalidades de capacitación que no sean netamente nada más 40 horas que le da medio punto a los docentes. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, perfecto. Estamos notando tendencias de desafíos enormes con respecto a capacitación y especialmente en las plataformas virtuales que nunca realmente hemos integrado mucho. Correcto, y además tenemos que por lo menos señalar que gran parte de los docentes de nuestro sistema educativo cuentan con una edad ya de 49 a 60 años y también cuesta un poco al que no estaba acostumbrado a este espacio, a la tecnología. Sí, y las plataformas virtuales que necesitamos utilizar ahora. Okay. Muchísimas gracias, profesora. Ok, gracias a ustedes. Ahora pasamos la palabra a la doctora Debbie Sicoyo, gracias. de la Fundación PROED. Bueno, gracias por la oportunidad de poderles compartir nuestra perspectiva sobre las inequidades evidentes y no tan obvias
en la educación que pueden o no haber sido sobresalientes a lo largo de la pandemia COVID-19. Gracias a los resultados, Francisco, en UNICEF, conocemos las desigualdades consideradas evidentes. Nuestras poblaciones marginadas no poseen una conectividad apropiada para aprender adecuadamente en plataformas remotas. Las familias con menos recursos socioeconómicos no cuentan con los mejores dispositivos para que sus hijos puedan asistir a clases adecuadamente. Es decir, los dispositivos que poseen no tienen tanta capacidad para que los estudiantes puedan escuchar y ver las presentaciones de los profesores o de sus compañeros. Y sabemos lo importante que son las ayudas visuales para el proceso de aprendizaje de estudiantes. Otra obvia desigualdad es que dentro de nuestras comunidades marginadas y más vulnerables, nuestros estudiantes pueden no tener un ambiente adecuado dentro de su casa, en el cual pueden ir a clases sin distracciones. Además, pueden no tener la orientación y el apoyo necesarios de los padres o cuidadores, que también están siendo desafiados por las incertidumbres diarias que vivimos a través de la pandemia. Quiero destacar una desigualdad que puede no ser tan obvia como los ya mencionados y que nuestro equipo de la Fundación ProEd ha estado estudiando e implementando en todos nuestros programas de desarrollo profesional para educadores de escuelas públicas, a igual privadas, antes y especialmente durante la pandemia. Esta desigualdad es la falta de apoyo socioemocional que nuestros profesores y líderes escolares de comunidades marginadas y vulnerables han experimentado a medida que se esfuerzan por navegar dentro de las incertidumbres de la educación remota. El estrés de aprender a conectarse a plataformas en línea, de crear presentaciones y llevar a cabo clases a través de una pantalla fueron desafíos que todos los profesores de todo el mundo se vieron obligados a dominar en un poco tiempo. Pero la desigualdad, no tan obvio y tal vez ignorado por nuestros maestros y líderes escolares de comunidades marginados y vulnerables, fue que lo hicieron solos. No pudieron confiar en recibir el apoyo consistente que les brindará una atención empática o una orientación colegial. Buscaron dentro de sus propios medios apoyo tecnológico, materiales reciclados y las listas de sus aspirantes a estudiantes a quienes no podrán ver cara a cara durante 2 años escolares completos. ¿Cómo fomentamos las relaciones personales con personas que no conocemos? Hicieron lo que podían para encontrar a sus estudiantes y llegar a las familias, pero ¿quién se acercó a ellos? ¿Dónde encontrarán alivio a su estrés emocional, su agotamiento y sus temores? La misión de la Fundación ProEd es crear comunidades de aprendizaje profesional que sean lugares seguros para que los profesores se reúnan y puedan crecer a través de conversaciones que incluyan sus miedos y sus incertidumbres. Creemos que si realmente pretendemos cierrar la brecha de desigualdad educativa para nuestros estudiantes, debemos empezar por brindar a nuestros profesores y líderes escolares comunidades colegiales que abordan el bienestar personal, al igual las competencias profesionales. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y
especialmente por destacar eso de la salud mental y la Socioemocional. brecha o la falta de las comunidades educativas que estamos experimentando ahora. Eso es algo que no es tan obvio y Cada no uno tan en su propio frecuentemente lugar. mencionado, pero profundamente afectando a los docentes, familias y los estudiantes. Bueno, gracias. Seguimos con la señora Romina de la UNESCO, por favor. Muchas gracias. A ver si podemos levantar. Bueno, yo creo que entre los principales desafíos de la pandemia tiene que ver con el quiebre de la experiencia colectiva de aprendizaje. El hecho de que antes nos encontrábamos todos en un mismo lugar, donde todos somos realmente iguales y teníamos las mismas oportunidades, los mismos espacios, ¿sí? Esa cultura del encuentro, la cultura de la convivencia, que además salía del aula, ¿no? Y se trasuntaba en la comunidad. Las escuelas son los centros de nuestras comunidades. Y por supuesto sabemos el desafío que ha sido cerrar las escuelas también para la provisión de ciertos servicios de salud, de nutrición, de alimentación, de transporte. Era muchas veces en comunidades rurales, muchas veces el lugar donde se podían encontrar, porque realmente la lejanía, ¿sí? entre las diversas poblaciones, las casas, los vecinos, ¿no? Esa noción de poder estar juntos. Entonces, yo creo que ese quiebre de la experiencia colectiva del aprendizaje y tratar de reencontrarlo a través de los distintos medios, ¿no? También creo que otro desafío que se mostraba en la encuesta es cómo articulamos todos esos medios digitales, ¿no? Y también la educación a distancia y la educación remota, que son cosas bien distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos y también la radio y también la televisión? Entonces, ¿cómo hacemos que todos esos medios que antes eran complementarios, accesorios, ¿no? Yo me acuerdo de la discusión de que se hablaba, vamos a integrar las TICs en la formación de los docentes, en los aprendizajes, pero ahora no es la integración, fue la principal forma del aprendizaje. Y entendiendo de nuevo el aprendizaje como una experiencia de convivencia y una experiencia colectiva, ¿no? Entonces, mediado por una tecnología que no nos permite encontrarnos, que muchas veces justamente por la falta de acceso nos impide mirarnos, nos impide relacionarnos de la forma en que quizás estamos acostumbrados. Entonces, hubo que reimaginar nuevas formas. Y yo hablo mucho de esto de las relaciones sociales, porque parte de la superación de las vulnerabilidades estructurales que tenemos haciendo de la escuela el centro justamente de prevención de la reproducción de esas desigualdades, tiene que ver con el fortalecimiento de las relaciones sociales. Y entonces cuando esas relaciones sociales no pueden encontrarse, cuando no pueden fortalecerse, ¿no? En inglés es el bonding, y aquí me pueden corregir las señoras, cuando eso no sucede, se pierde ese poder de reconstrucción y de fortalecimiento del tejido social que muchas de nuestras sociedades es clave para superar las desigualdades. Cuando, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas habla de reconstruir mejor y hacerlo juntos, es hacerlo juntos verdaderamente. Y entonces, si ya tenemos problemas en el acceso a la educación, el ejercicio del acceso, el derecho al acceso a la educación, y uno habla de la participación, de la transformación. Participar significa ser parte de algo, ser parte de un todo. Y si yo no soy parte de ese todo, si yo no me siento, porque no pude acceder, ¿no? Porque no pude ejercer mi derecho a la educación, que es la cultura, que significa encontrarme con el otro, entre otras cosas que significa, ¿sí? Y aprender con el otro sobre mi historia, las culturas, los pasados, los futuros, ¿sí? La identidad. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar? ¿No? Entonces eso también a mí me queda, a pesar de que las encuestas, por ejemplo, de juventudes, y aquí me pueden corregir, ellos que saben mucho, se dice que hay mucha más participación de las juventudes durante la pandemia, o sea, hay mucha más iniciativa en voluntariado, en línea. Los jóvenes han encontrado distintas formas de expresar la solidaridad, el bien común. También quiero hablar de lo que son las crisis de los aprendizajes, pero a su vez también quiero hablar de la importancia, ¿sí?, de repensar la educación y repensar la educación en función de las necesidades de desarrollo. Entonces, es evidente la crisis de los aprendizajes, los años, ¿no? 2 años de pérdidas de aprendizaje, pero también esta crisis nos da la oportunidad de repensar qué aprendemos, cómo aprendemos
¿para qué lo aprendemos? Y para cerrar la idea de las relaciones sociales, de esa cultura colectiva del aprendizaje, es cómo hacemos que esos aprendizajes sirvan para transformar, incluirnos y hacer comunidades más equitativas. Así que acá y después seguimos. Muchísimas gracias, Romina, y gracias por destacar un poquito, igual que la doctora Debbie, pero enfatizando eso de las relaciones sociales que estamos perdiendo un poco con toda esa pandemia y la necesidad de encontrar nuevas formas de unir todos los medios que estamos utilizando para tratar de educar a distancia de manera que fortalecen un poco más estas relaciones sociales. Seguimos con Jorge Iglesias, por favor. Gracias. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Muy contento de estar en este panel tan importante. Yo considero que uno de los principales desafíos, sobre todo con las comunidades vulnerables, es que nuestro sistema no estaba preparado para 18 meses de educación a distancia en comunidades donde definitivamente es la escuela un nivelador social, es el termómetro del estado de bienestar de nuestros niños en casos de alimentación, de violencia doméstica. Inclusive los gabinetes psicopedagógicos juegan un rol fundamental en muchos de los centros educativos donde ya tenemos un importante número de niños y niñas que por 17 meses no han podido asistir y que bien comentaba el informe de UNICEF que presentó acá Francisco, que justamente se ha visto deteriorado no solamente el sistema el estado de los niños, sino que también el mismo tema del aprendizaje. Hay un informe de la Organización de Estados Iberoamericanos que menciona algunos de sus países miembros ya se ha evaluado y ha indicado que va a tomar aproximadamente 11 años recuperar el aprendizaje de los niños en estos 2 años de cierre de las escuelas aproximadamente. Entonces, no es solamente estos desafíos que estamos viendo y que se presentaron al inicio de la pandemia en nuestro país, sino también hacerle un enfoque positivo, y lo mencionaba la compañera. Nosotros en la Fundación, por ejemplo, apenas inició la pandemia y se cerraron los centros educativos, que se entendía por el bienestar y la salud de la población que se debía iniciar con una medida como esta, pero tras tantos meses después, nosotros como jóvenes nos reunimos a nivel nacional y presentamos una serie de propuestas, porque es cierto que los mismos jóvenes han encontrado la necesidad de volver a las aulas, y así lo han hecho y lo han indicado los diversos estudios e informes, que los mismos jóvenes han entendido que estar en el aula de clases no es meramente aprender de lo académico, es un aprendizaje de toda la coyuntura que tiene estar en la escuela, de la conexión que tiene el estudiante con el docente, y que se requiere en este momento como país el apoyo justamente de los diferentes gremios y todo el cuerpo magisterial que apoye este retorno seguro, porque no necesitamos más informes para entender la urgencia que requiere que volvamos a nuestras escuelas cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Otro gran desafío y que hemos como juventud encontrado es la falta de acceso no solamente a conectividad, porque la educación a distancia y el Banco Interamericano de Desarrollo menciona 4 componentes importantes para la educación a distancia o un sistema de educación híbrido, y es justamente que también necesitamos que nuestros docentes tengan las competencias digitales y toda la metodología innovadora del siglo XXI, que precisamente bien hemos comentado en el panel que no lo contaba en un importante porcentaje de docentes con estas herramientas, y lo que ha hecho es que el estudiante, cuando llega a enfrentarse con este sistema a distancia, y que recordemos que tomó varios meses poder iniciar el sistema a distancia también, aproximadamente creo que fue en el mes de julio, definitivamente cuando se enfrenta a un sistema educativo virtual, no solamente es que el docente no contaba con las herramientas necesarias, sino que el padre de familia tampoco. Y hay una brecha generacional importante que se enfrenta cuando todo lo que tenía que hacer era a través de estas plataformas y no contaba con el conocimiento. De hecho, ahí hubo un grupo que tuve el honor de mentorear de jóvenes que empezaron a hacer capacitaciones no para docentes, sino para padres de familia, capacitándose en el uso de las herramientas digitales, tecnológicas, para que pudieran orientar al niño, que ese es otro de los principales desafíos, que el niño no contaba tal vez ni con el apoyo precisamente del docente por la presencialidad, ni del padre de familia para poder orientarle en el uso de estas plataformas online, y que recurría entonces por la facilidad que daba el WhatsApp para dar una clase, a dar clases por este medio. Sin embargo, sabemos que no es una plataforma idónea para poder educar
a nuestros estudiantes. Para cerrar, un desafío importante que yo siempre intento recalcar es que en Panamá, cuando hacemos el cruce de información entre la data que nos da el Tribunal Electoral de la cantidad de niños en edad escolarizada y la cantidad de niños inscritos en el sistema educativo, hay más de 300.000 niños que no están en el sistema escolar. Y eso es algo que si no nos preocupa a todos como panameños y panameñas y a nivel internacional no preocupa como país, algo estaríamos haciendo mal. Y yo creo que justamente este panel y esta oportunidad que nos da la Cámara Panameña del Libro es para enfatizar que hay una brecha importante que cerrar, porque si no, no tenemos, ni siquiera voy a hablar de futuro, no tenemos presente. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos puntos desde la perspectiva más joven y gracias por destacar eso del tiempo. El tiempo de la pandemia, estamos súper conscientes de los casi 2 años, pero pensando en el futuro y el tiempo requerido para la recuperación del aprendizaje perdido es otro desafío enorme, obviamente. Y eso de ponernos al día con sistemas digitales, pero también sistemas híbridos para el futuro, ¿no? Así que muchísimas gracias de nuevo a todos para sus observaciones, sus datos, sus insumos. Ahora vamos a seguir con las preguntas, pero vamos a dirigirlas más a las instituciones distintas que cada una representa y vamos a hacer preguntas individuales que cada panelista va a responder de nuevo en 5 minutos, por favor, con Maritza monitoreando el tiempo. Y ahora vamos, bueno, en la dirección opuesta para que pueda comenzar, Jorge. Vamos a seguir hablando de los jóvenes y nos gustaría saber cuáles cree que ha sido los principales desafíos que han tenido los juventudes. Tú has mencionado en general, pero un poquito más específicamente, frente a las nuevas modalidades de enseñanzas que los docentes y el sistema han tratado de incorporar. ¿Qué factores han incidido en la desvinculación educativa y abandono escolar que mencionaste por parte de adolescentes y jóvenes? ¿Y qué rol jugaron las redes de jóvenes y el apoyo entre pares para enfrentar los desafíos que has mencionado? Claro, uno de los principales desafíos que creo que pudiera mencionar es el tema de la pobreza en Panamá. Los últimos índices de pobreza multidimensional destacan un importante número de familias que, sobre todo afectadas por la pandemia, y el último informe de Estado de la región mencionaba que el 59% de familias panameñas se habían visto afectadas en sus ingresos por producto del COVID-19. Llega un momento donde la familia tiene que decidir entre comprar data para poder tener conectividad y el hijo pueda asistir a la escuela en educación a distancia o alimentos. Y hay una prioridad pues, que no se puede obviar, y definitivamente es uno de los primeros retos que vimos entre los mismos jóvenes que pasaban estas vicisitudes de nuestros compañeros que no podían asistir al sistema educativo precisamente por la condición de vulnerabilidad en la que se encontraban. Otro importante reto era el no contar con las herramientas. En Panamá hay un importante número de familias que cuentan con más de 3 y 4 miembros por casa, y definitivamente el tener solo un equipo tecnológico en el que si acaso se podía tener una sola computadora, era muy difícil poder conectarse los 4 estudiantes. En algunos casos compartíamos experiencia con compañeros que hablaban de tener que rotarse la computadora. Siempre el menor, el más pequeño de la casa quedaba de último, tal vez no se les daba la prioridad que tiene, sobre todo la etapa de la primera infancia, que es fundamental en el desarrollo de los niños. Y lo más importante de todo esto es la colaboración de pares que se dio entre los mismos jóvenes y las mismas redes de apoyo que se crearon en un momento de pandemia. Por ejemplo, en Jóvenes Unidos por la Educación, un grupo que soy parte, hubo un grupo que se creó, se llama Casanga, y ellos empezaron a apoyar
a jóvenes en condiciones muy vulnerables para no solamente proveerles de conectividad, de equipos y darles apoyo, sino también de que fueran parte de una red de jóvenes que se encargaran de retener a los estudiantes en el sistema. Que eso era una prioridad y que sigue siendo una prioridad, el poder que retengamos a los estudiantes y que no sigan desertando, entendiendo que este es un porcentaje que ha venido aumentando en los últimos años, el porcentaje de deserción escolar, y que definitivamente ha sido de la misma juventud. Cuando uno llegaba y se conectaba a las clases virtuales y veía que el compañero no estaba conectado, ya después de 2 o 3 clases que no estaba, el mismo joven, en esas ganas de compartir con todos sus compañeros, fue en busca de este joven y se han dado muchas redes de apoyo, sobre todo para estos jóvenes que se han encontrado con esta vicisitud de la conectividad, que es uno de los principales desafíos, como mencionaba. Otro apoyo que han tenido los mismos jóvenes es a través de los módulos, que si bien es cierto no pudo o no se ha podido, pues tal vez completar y abarcar en todas las comunidades, pero que en aquellas donde sí ha podido llegar este tipo de módulos, sí se ha dado un apoyo y sí hemos identificado que ha habido una red entre ellos mismos, colaborarse, reunirse en hogares, y ahí es cuando uno llega al análisis, ¿no? Si en este momento, si teníamos mismos grupos de estudiantes que se estaban reuniendo para poder compartir el contenido que tenía 1 o 2 estudiantes, ¿por qué no regresar a las aulas con este mismo distanciamiento, estas mismas medidas de bioseguridad? Porque ya lo estaban haciendo. Los jóvenes ya hace varios meses que se estaban reuniendo para justamente afrontar este reto que se estaba teniendo en la educación a distancia. Definitivamente el rol que tenemos ahora es un rol de participación activa, entender que la responsabilidad no es solamente del Estado, es de la sociedad civil, es de la empresa privada, son de los organismos internacionales y de las fundaciones sin fines de lucro, que definitivamente tenemos que apostar a transformar el sistema educativo en un momento crítico como el que se encuentra ahora, que por no decirlo, está en cuidados intensivos y tenemos que recuperarlo, pero creo que si todos nos involucramos podemos lograr grandes cambios, principalmente los jóvenes que somos el ser del sistema educativo, son el centro del sistema educativo y por ellos es que se tienen que hacer los cambios en el sistema educativo. Super, muchísimas gracias. Y es bueno saber que hay grupos como formales e informales, pero organizados por lo menos, que están enfocándose en promover esa acción entre los pares de jóvenes y para evitar más deserción escolar y para promover un poquito más la cooperación y colaboración en el mismo aprendizaje, los módulos. Eso es súper importante, para que no nos sintamos tan solos en todo esto. Ahora seguimos con la señora Romina, por favor. Mencionó la participación comunitaria anteriormente, pero si podría hablar un poquito más de eso y cómo la participación comunitaria en la educación ha sido importante para resguardar el derecho a la educación, que fortalecerse, y por qué la construcción de confianzas, por qué la construcción de confianza ha sido clave en los procesos de retorno a las clases presenciales. ¿Qué experiencias hay de otros países que nos pueden guiar? Bueno, muchas gracias. Yo creo que hablábamos de la desvinculación educativa y el abandono, dos fenómenos que son diferentes pero interconectados. Y yo creo que la participación comunitaria, que es no solamente las comunidades educativas, ¿no? Hacia adentro del estudiantado, las y los docentes, directivos, escolares, las autoridades, también las organizaciones comunitarias alrededor de las escuelas, los vecinos a nivel individual, organizado. Si uno ve la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el ODS 17, nos habla de la importancia de las alianzas, ¿no? Y por supuesto que cada uno de los ODS que representan derechos humanos, ¿no?, con las personas en el centro, son una obligación de los estados, son una obligación indelegable de los estados garantizarlos. Pero la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también habla de las personas, no solo como sujeto, ¿no?, o sea, como ese sujeto de derecho para el ejercicio, sino también como aquellos que pueden transformar, ¿sí?, las realidades para que esos derechos puedan también hacerse
concretos. Y entonces creo que la continuidad educativa, y esto lo hemos podido ver, no hace falta, digo, uno ve las noticias, cómo los vecinos, las juventudes, todos hemos colaborado para lograr la continuidad educativa. Entonces creo que un desafío muy importante, cómo las familias se han ayudado, docentes también, digo, conozco también ejemplos en mi país, Argentina, docentes que han ido a las casas de los chicos a dejarles los materiales impresos. Entonces, ese fenómeno es emocionante. Y creo que todos tenemos que estar agradecidos porque todos y cada uno sostuvimos el derecho a la educación desde donde pudimos. Entonces yo creo que entre todos los impactos que ha habido de la pandemia, hay una unidad enorme en la humanidad con respecto, por supuesto, al derecho a la salud, ¿no? Salud pública, y a su vez al derecho a la educación, ¿no? Y su importancia. Y entonces creo que un desafío es cómo reconocer, apreciar, sistematizar, producir conocimiento sobre las experiencias de participación comunitaria en educación. ¿Qué vamos a hacer con eso que aprendimos? ¿Y cómo las vamos a fortalecer para hacer aún más protagonistas a estas comunidades, no solo en el ámbito educativo, la democratización de la gobernanza y la gestión escolar, ¿no? Las instituciones educativas, asimismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde su diseño, su implementación, el accountability, ¿no? O sea, cómo hacemos accountability del derecho a la educación, cómo hacemos accountability de los servicios, de las oportunidades, ¿no? De las normativas. Y creo que también es súper importante, digo, cuando se hablaba de la participación comunitaria en la educación, siempre se hablaba más como el tema de para apoyar los procesos de descentralización. Hoy creo que los temas de descentralización en la crisis que estamos, no es que han pasado a un lado, pero tenemos tanta necesidad de ese trabajo conjunto que debemos aprovechar esas nuevas fuerzas mancomunadas y las comunidades. Yo me dedico a temas y podemos ver perfectamente cómo la defensa del derecho a la educación, esta lucha que se hizo de cada uno de nosotros, ha atravesado las barreras de las escuelas. El ejercicio de la ciudadanía es un continuo. Todos construimos ciudadanía, todos ejercimos ciudadanía abogando por el derecho a la educación. Entonces, el ejercicio, la construcción de la ciudadanía está en la escuela, está en la familia, está en las comunidades. Hay que aprovechar ese diálogo, el debate intra e intergeneracional, la construcción de diálogo y consenso. Y voy terminando hablando para los procesos de reapertura y lo que ha pasado también en otros países, es que por dónde comenzamos es la reconstrucción de las confianzas. No es fácil vernos, no es fácil relacionarnos después de estar tan aislados, aunque tenemos muchas ganas, por los peligros, ¿no? O sea, todavía hay información que no tenemos, ¿no? La creencia, o sea, todo lo que, sí, o sea, la información está tan fragmentada, ¿no? Entonces es difícil tener todo el conocimiento, cada paso que damos, yo no sé usted, yo me siento insegura a cada minuto, pero trato de aprender y trato de confiar en el otro. Los procesos de reapertura necesitan la reconstrucción de confianza, necesita aprovechar esas experiencias de participación comunitaria, y cuando digo participación comunitaria es actores como ha sucedido en distintos países, ni mejor ni peor, no hay un ejemplo, no hay prácticas promisorias, pero sentarse los actores, mirarse a la cara, poner la bandera sobre la importancia del derecho a la educación y a partir de ahí pensar cómo juntos lo logran, ¿no? Y ese protagonismo que se ganó, ¿no? Y ese protagonismo que dijimos de cómo cada uno imaginó vías para poder continuar con el derecho a la educación, dar esos espacios institucionales, ¿sí? Para que esto pueda ser una realidad. Hasta ahí, gracias. Muchísimas gracias, Romina. Puntos súper importantes, especialmente como la participación comunitaria va mucho más allá de simplemente los actores educativos, que es tarea de todos, de verdad. Y eso de alianzas y accountability, eso de la responsabilidad profunda pero interrelacionada y rendición de cuentas, todo eso en concepto de la descentralización que esta crisis ha forzado básicamente en cuanto al aprendizaje y el apoyo comunal. Bueno, seguimos. ¿Quieres agregar algo? Sí, el tema del abandono escolar es algo que nos preocupa mucho desde UNICEF y desde el Sistema de Naciones Unidas.
y hay que entenderlo como un fenómeno progresivo, ¿no? Que puede iniciar desde que un estudiante no accede a tiempo al preescolar, que también se puede dar cuando el estudiante no aprende a leer en el tiempo debido, en primero, segundo, tercer grado, ¿no? Parece ser que en cuanto al acceso hemos logrado resolver el tema en la educación primaria, pero vemos a partir de la premedia comienzan los estudiantes a salir del sistema educativo y en la media digamos que se agrava aún más esa exclusión latente, ¿no? Pero también no hay que entenderlo solamente desde el punto de vista de los que abandonan la escuela, porque dentro del sistema educativo existen estudiantes que tienen riesgo de salir, ¿no? Y ese riesgo puede ser moderado o puede ser alto dependiendo de cuántos años tenga de sobredad o rezago educativo que tenga también. Y me gustaría agregar que para entender cuáles son las causas, cuáles son las barreras que inciden en que un niño, niña, adolescente abandone la escuela, están los factores socioeconómicos que mencionó Jorge, asociados con los costos de la educación. También están los factores socioculturales, también la valoración de la educación que tienen las familias de que su hijo siga en el sistema educativo, ¿no? Y puede ocurrir en este caso donde, por ejemplo, en las áreas rurales, en las áreas de difícil acceso, donde el estudiante no es un adolescente que no esté recibiendo educación, probablemente su familia va a optar porque ese niño tenga trabajo infantil, ¿no? Entonces, la parte sociocultural es importante. También las características de cómo se brinda la educación. El propio sistema educativo puede generar barreras, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este caso no se prioricen los currículos o los materiales, no obedezcan, digamos que a las competencias adecuadas al nivel que se quiere desarrollar. Y también existen barreras que se pueden generar por la falta de políticas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la educación es obligatoria noveno nivel, ¿no? Quizás si la educación fuera obligatoria hasta el 12º, esto tendría un gran impacto en la obligación que tiene el Estado y las familias en las continuidades educativas. Desde UNICEF y somos parte con UNESCO de la iniciativa global por los niños fuera de la escuela desde el año 2010, que invita a los países a hacer análisis profundos de este fenómeno. Y en estos momentos, con el Ministerio de Educación, estamos trabajando en un estudio de 7 dimensiones que busca determinar cuáles son los perfiles de exclusión, cuáles son las barreras y además cuáles son las estrategias que podemos tener para mitigar el abandono escolar, ¿no? Y en estos momentos estamos avanzando en ese estudio y esperamos tenerlo pronto para que las autoridades educativas tengan una información muy valiosa para la toma de decisiones y abogamos concretamente con que las escuelas y los sistemas educativos cuenten con sistemas de alerta temprana, o sea, ya no solamente remediar el abandono que puede estar latente, sino también trabajar desde la prevención y obviamente también abogamos porque el sistema educativo se adapte a los diferentes entornos, a los diferentes contextos a través de las modalidades educativas flexibles y eso va a ser clave para la continuidad educativa de muchos niños, niñas y adolescentes. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, eso de deserción es un tema que vamos a estar batallando por bastante tiempo. Ahora, Debbie, por favor, si podríamos seguir con cierto de los temas que mencionó anteriormente. Ya sabemos que no estábamos preparados para todo eso por ningún lado, pero si podría profundizar un poquito y hablar de las habilidades que formaría usted en los docentes y directores escolares para abordar los impactos de la pandemia y cómo prepararía a los docentes emocionalmente, como estaba hablando anteriormente. Sure. Claro. Nuestro trabajo en la Fundación ProEd antes de la pandemia se centró en educar a los profesores sobre nuevas perspectivas pedagógicas
pedagógicas que incluyen la importancia de construir un repertorio profesional lleno de metodologías de enseñanza para ayudarles a crear oportunidades de aprendizaje más dinámicas para los estudiantes dentro del aula. Mientras seguimos enfocándonos en la importancia de involucrar activamente a los estudiantes a lo largo de las lecciones, nuestra narrativa incluye nuevos conceptos y prácticas que adquirimos en nuestra propia preparación para la enseñanza a distancia. El equipo ProEd se inscribió en varios cursos durante la pandemia para estar más preparados, más seguros y más calificados en lo que podíamos ofrecer a nuestras profesoras para apoyar su trabajo como educadores remotas. Uno de los cursos fue The Equitable Educator en MIT, el otro, certificación muy útil que todos obtuvimos, fue a través de un curso de Doug Lemove, Effective Teaching in the Online Classroom, enseñanza efectiva en el clase en línea. En respuesta a la pandemia y al rápido cambio a la enseñanza y el aprendizaje a distancia, Doug Lemove sugiere la importancia de disolver la pantalla, dissolving the screen, enviando este mensaje a nuestros estudiantes. Te veo y el trabajo que estás haciendo. Estamos conectados y estoy aquí por ti. Haremos lo mejor de esta experiencia de aprendizaje juntos. De nuevo, se pueden ver el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes como un base esencial en la preparación del profesorado. ProEd sabe que los estudiantes no les importa lo que sepas hasta que sepan que te importan. Esta creencia guía nuestra práctica en la Fundación ProEd y nuestra pedagogía. Los educadores eficaces entiendan la importancia de diseñar clases organizadas en ambas aulas, presencial y en línea, las cuales comienzan con resultados de aprendizaje claros y medibles. Implementamos el diseño universal del aprendizaje para proporcionar opciones de aprendizaje equitativas y orientadas a la calidad en un entorno de aprendizaje inclusivo para todos los estudiantes. Los desafíos básicos a los que se enfrentan nuestros profesores y líderes escolares hoy en día incluyen la conectividad y no tener acceso a recursos. Las áreas en las que debemos prestar más atención son aquellos espacios en los que podamos incluir el bienestar socioemocional de nuestros educadores. Crear comunidades de aprendizaje profesional basadas en áreas donde los profesores pueden reunirse de forma coherente y compartir sus preocupaciones. Conversar acerca de los recursos tecnológicos que están utilizando para llegar a sus estudiantes y familias, así como sus éxitos. Brindarán aliento y apoyo a los profesores y estos podrán apoyar más asertivamente a sus estudiantes y sus comunidades escolares. Entonces, ¿qué necesitan los profesores para enseñar de manera efectiva en aulas remotas? Necesitarán acceso a una conectividad coherente y fiable, a una pedagogía actualizada y metodología de enseñanzas dinámicas que involucran a los estudiantes a lo largo de las lecciones y que disuelven la pantalla enviando los mensajes. Te veo y el trabajo que estás haciendo. Estoy aquí por ti. Juntos haremos lo mejor de esta experiencia de aprendizaje. Muchas gracias. Estamos hablando ahora de brechas socioemocionales en adición a brechas de conectividad y todo lo demás. Y eso va a ser importante. De competencias de enseñanza, igual. La metodología es totalmente distinta ahora mismo. Sí, gracias. Y de último, pero
last but not least, profesora Anabela, bueno, ¿por qué cree que la pandemia provocó una crisis de aprendizaje? Bueno, eso es una pregunta amplia que ya ha contestado bastante, pero ¿cómo cree que cambiará y está cambiando la evaluación de los aprendizajes? Eso es algo que nos ha preocupado. ¿Y que cree que la evaluación debería ser más valorizada y aplicada o menos? ¿Qué nos puede decir sobre todo eso? Bueno, la pandemia sí provocó una crisis en los aprendizajes y creo que a nivel mundial todos los gobiernos se preocuparon por mantener nuestro ODS 4, que implica que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Dentro de nuestro Ministerio de Educación, por esta crisis que provoca la pandemia en los aprendizajes, la señora ministra recurrimos a diseñar el currículum priorizado, a dictar clases por radio, televisión, también a preparar cuadernos de trabajo y a la vez también preparar a nuestros docentes tanto para la manera virtual y también cómo diseñar módulos para atender a nuestros estudiantes. Se buscaron muchas alternativas, pero nuestros aprendizajes se ven un poco lacerados, ya que ha sido algo que nadie estaba preparado y nadie pudo predecir algo como esto. Sin embargo, creo que dentro de nuestro país pudimos y hemos tratado de diseñar diferentes alternativas para que nuestros aprendizajes y poder seguir manteniendo esa calidad y llevarle esa educación a todos nuestros niños y niñas y mucho más en Panamá, junto con los diferentes organismos internacionales. También el Ministerio de Educación logró en tan corto tiempo sacar el diseño de libros en lenguas maternas, navere y dulegaya, y hemos podido. No ha sido fácil, pero no ha sido imposible. Muchos hemos dado esa milla extra. Y también me preguntas cómo cree que cambiará la evaluación de los aprendizajes de aquí en adelante. Claro que sí debe cambiar la evaluación de nuestros aprendizajes, pero debemos crear esas oportunidades tanto para los docentes, padres de familia y estudiantes, que la evaluación no es solamente una nota para ocupar un espacio, un puesto. La evaluación no solamente es por una ponderación, y como dices también que debe ser formativa. En Panamá, por más que se ha tratado por mucho tiempo de guiar a los docentes, a los estudiantes y la comunidad en general, a la evaluación formativa no ha sido fácil. Siempre nos vamos a la evaluación por ponderación, por puntaje. Y debemos llevar a nuestros docentes y estudiantes a hacer los criterios de evaluación de acuerdo a lo que nos señalan los ítems, todo aquello, una gama de oportunidades para obtener un pase, los conocimientos, porque más que todo medimos de acuerdo a una puntuación los conocimientos. Sin embargo, hay estudiantes que pueden poner en práctica un conocimiento a través de un proyecto, no solamente es por un ejercicio, por así llamarlo. Y es muy importante que vayamos trabajando en esa línea, porque no solamente debemos llevar a los docentes, sino a la comunidad en general, porque hemos estado acostumbrados en nuestra vida a esa manera de evaluación sumativa. Muy poco le damos esa relevancia a la evaluación formativa. Muchísimas gracias. Ok, tenemos 5 minutos antes de que nos corten, así que vamos con una pregunta del público y pedimos disculpas al público porque no tenemos tiempo para todas las preguntas que nos
nos han llegado. Vamos con esta pregunta que está bastante amplia. Para los estudiantes que sí tienen acceso y ambiente adecuado para la educación a distancia, ¿consideran que la educación remota es prudente como una opción viable en el largo plazo para los estudiantes? Eso contempla un poco de todo eso de los factores socioemocionales relacionados con la conectividad. ¿Qué es que vemos de esto como una opción para el futuro? Y bueno, enséñame si quienes tienen algo que quieren. Se anima a responder, porque es como también una previsión, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer para el futuro? No, ¿Cómo vemos la integración de todo esto? Yo solo pongo, hace un tiempo, hace no mucho, antes de la pandemia, había textos, documentos y conferencias sobre cómo serían las clases sin los docentes, cómo serían las clases con boots, cómo serían... Y yo creo que ahora es muy difícil volver a reimaginar eso, y de hecho sabemos que eso no sería una alternativa. O sea, sí creo que sabemos que quizás la modalidad híbrida, por el mismo hecho del aprendizaje al uso de las tecnologías, ¿no? Y también cómo las tecnologías permiten no solo consumo, sino producción de conocimiento, la expresión de la diversidad de las voces, ¿no? Yo creo que quizás, pero hay que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando para conseguir esa modalidad híbrida y que sea accesible para todas y todos. Pero Francisco. Sí, la educación a distancia el año pasado fue clave para mantener a los estudiantes conectados y con sus rutinas escolares, pero sí me parece importante recalcar la necesidad de retornar a las clases semipresenciales, que es la que se contempla en estos momentos, ¿no? Y lo que menciona Romina, esa modalidad híbrida, ¿no? Que es la mejor opción que tenemos en estos momentos para, digamos, que el estudiante tenga ese contacto directo con el docente, y esto es muy significativo para sus aprendizajes, pero también que pueda, digamos, que se pueda mantener un aforo en el salón y él pueda realizar trabajos desde casa, ¿no? Pero tener esa oportunidad de que el docente lo acompañe en algunas veces a la semana o algunas veces al mes es clave para rescatar los aprendizajes y todo el tiempo y todo el impacto que ha tenido la pandemia. Así que sí me parece importante que se mantenga la educación a distancia pensando en un modelo híbrido y sobre todo acelerar la reapertura de las escuelas por lo que significa para los estudiantes, y es algo que, como hemos visto, están solicitando muchísimo. Perfecto, gracias. Y profesora, ya estamos hablando de esta combinación, así sí, que... nosotros desde el Ministerio de Educación, la señora ministra, preocupada por toda esta situación, está llevando el proceso educativo dentro de varias modalidades, no solamente la educación híbrida, sino la modalidad flexible. También hemos incursionado al modelo de el año escolar, este año 2021, hemos hecho el aprendizaje acelerado, que es hacer 2 años 2 años escolares en un año lectivo, en un año, donde iniciamos desde marzo y terminamos la semana pasada un primer proceso de aquellos estudiantes de segundo grado hacia arriba que habían desertado. Se les atendió a través de esta modalidad de aprendizaje acelerado para garantizar que más estudiantes tuviesen esa oportunidad del proceso de aprendizaje y no quedaran rezagados y no se sintieran desprotegidos, y que cuando volviéramos a la presencialidad ellos no quisiesen regresar. Más que todo se ha buscado muchas alternativas para que nuestros estudiantes no se queden por fuera del sistema educativo y atender esa población tan vulnerable que nos pide a gritos como sistema educativo que volteamos la mirada más profunda hacia ellos
y brindarles esa oportunidad que todos y cada uno de nosotros como docentes y autoridades hemos tenido en nuestro proceso educativo. Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que ya no tenemos más tiempo, así que aprovecho para agradecer a todos nuestros panelistas súper distinguidos y con mucha información y conocimiento que compartir. Agradecemos enormemente su participación y también la participación del público en esta discusión. Invitamos a todos y todas a disfrutar el resto de la Feria del Libro 2021. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. De esta forma culmina la actividad La Brecha Educativa en Panamá, la cual esperamos haya sido de su agrado. Ya saben que pueden descargar el programa cultural y no faltar a las actividades restantes. No olviden visitar nuestro sitio web www.filpanamá.org para ser parte de toda nuestra experiencia FIL Panamá 2021. Hasta pronto.